¿Qué tal, amigas y amigos, empresarios, emprendedores, emprendedoras, empresarias? Les doy la bienvenida a esta transmisión que tiene a bien promover el espacio emprendedor, a quien debo felicitar continuamente. Les agradezco además el hecho de que me inviten a participar y a colaborar con ellos, porque esta iniciativa, pues como todos saben, busca el hecho de impulsar el desarrollo económico a través del desarrollo empresarial, a través del desarrollo de los emprendedores. Es a través de lograr mejores empresas, mejores emprendedores, como un Estado, una comunidad, una sociedad va logrando el desarrollo económico. La empresa es esa unidad básica en donde se da ese desarrollo económico. Por lo tanto, siempre serán buenas y bienvenidas este tipo de iniciativas. Agradezco pues al Espacio Emprendedor por la invitación. Soy su servidor, soy coach y consultor, soy su servidor Gus Bazán. Y bueno, vamos a ver un tema importantísimo para todas las organizaciones, independientemente del tamaño en el que se encuentren, que tiene que ver con las experiencias y tiene que ver con el servicio. Propiamente el tema es experiencias de servicio. Sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy, amigas y amigos emprendedores y empresarias. Antes de entrarle al tema, como tengo a bien cada ocasión, pues presentarme a detalle para que sepan un poco de lo que hago y de alguna manera las credenciales que de alguna forma puedo aportar para poder colaborar contigo y con toda la comunidad emprendedora y con toda la comunidad de empresarios de nuestro estado. Me presento, soy su servidor Gus Bazán. Me dedico básicamente a apoyar empresarios, emprendedores, a desarrollar sus organizaciones desde una perspectiva transversal, desde una perspectiva sistémica. Ya llevo bastantes años trabajando en esto, soy moreliano, y mi propósito es contribuir a desarrollar seres humanos libres, poderosos, felices, amorosos, no solamente un desarrollo económico, un desarrollo de negocios, sino también en toda la extensión del ser, de un desarrollo integral. Tengo experiencia con distintos sectores, con distintos giros de negocio. He trabajado para empresas de la industria de la construcción, sigo trabajando para empresas también de desarrollo de vivienda, he trabajado para empresas exportadoras de diferentes sectores, ecotecnologías, por decir algunos ejemplos, también con empresas del sector secundario, de la transformación y por supuesto con empresas de servicios, con servicios profesionales de diversos tipos, abogados, contadores, y también he trabajado con algunas empresas que tienen relación con el sector primario, con el agro. Entonces tengo experiencia, digamos, transversal y en distintos sectores. Soy coach y soy consultor también, combino las dos cosas. He venido desarrollando a lo largo del tiempo un programa transversal de desarrollo. Te quiero platicar un poquito de él antes de entrarle de lleno al tema, que busca que las organizaciones vayan pasando al siguiente nivel a través precisamente del business coaching. Esa es la actividad principal que yo realizo y trabajo con las organizaciones a diferentes niveles. Puedo trabajar con los directores, con los dueños de negocio o con la primera línea de las organizaciones, el equipo directivo, el equipo gerencial, o puedo trabajar también con equipos de departamentos o de determinadas áreas o de manera transversal, que esa se podría decir que es mi especialidad. Soy un coach sistémico que ha desarrollado un sistema que tiene distintos centros de atención, porque con los años me he dado cuenta de la importancia de trabajar de manera totalmente transversal en una organización. Los temas suelen ser temas sistémicos. Entonces mi modelo tiene estos 9 centros de atención. Trabajo temas de liderazgo y trabajo en equipo, trabajo temas de estrategia empresarial, trabajo temas de marketing, de ventas, de finanzas, de innovación, de transformación digital, temas de Lean Manufacturing o todo el tema de Lean, porque se aplica también a los servicios, se aplica también a los procesos, digamos, de soporte, de backstage, y también trabajo con temas, digamos, de desarrollo, pensamiento sistémico, es decir, todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de la calidad, procesos, procedimientos, todo el tema de desarrollo de competencias para alinearse con esos procesos y lograr los resultados deseados en una determinada organización. Entonces mi propuesta de valor tiene que ver con estos diferentes niveles, con estos distintos ejes, y he desarrollado, además de los ejes,
etapas muy específicas para pasar de una situación actual a una situación deseada, que básicamente eso es el coaching, pasar de una situación actual a una situación deseada, a una situación mejor, a una situación futura que junto contigo yo te ayudo a desarrollar y a pasar de ahí, del punto A al punto B. Estos etapas es primero el encuentro, trabajo directamente analizando la visión, el propósito y los elementos directos del fundador, del dueño, del director o del comité directivo, dependiendo del tamaño de la organización, para conocer muy bien en dónde estamos y con qué cuenta la organización. Después trabajamos el diseño de futuro, es decir, objetivos, metas, trazamos muy bien a dónde queremos llegar, que es el punto B. Después nos regresamos a ver presente y realidad, con qué contamos, con qué fortalezas, con qué recursos, con qué competencias clave, en fin, revisamos muy bien dónde estamos parados y con base en ello desarrollamos un plan de acción, una ruta con pasos, con los cómo vamos a pasar del punto A al punto B, después pasamos a la ejecución y finalmente logramos los resultados. Ese es básicamente, de manera muy sencilla, el modelo que su servidor ha venido desarrollando con distintas empresas, con distintos empresarios. El coaching de negocios, con algunos datos de las asociaciones más grandes de coaches en el mundo, como la ICF o la IAC, pues nos dan datos de retorno sobre la inversión de arriba del 500%, productividad, aumentos hasta el 88%, trabajo en equipo, aumentos o mejoras del 67%, 32 de mejoras en retención de empleados por consecuencia de la mejora, 52 de reducción de conflictos, hay que reducir conflictos, reducción de costos y de fortaleza o salud organizacional, mejoras muy importantes. Entonces, básicamente a eso me dedico, amigas y amigos, empresarios y empresarias, a acompañar empresas para que pasen de un punto A un punto B a través del business coaching y de la consultoría. Entrándole ya al tema de experiencias de servicio, lo primero que todos sabemos es que pues los negocios, la economía, todo va evolucionando, va habiendo un cambio, va habiendo un avance, un progreso. Y esa evolución tiene que ver también con cómo ha venido evolucionando el valor o el concepto de valor desde un punto de vista económico. Cómo se ha venido dando ese desarrollo evolutivo de la generación de valor en los negocios. Y esa evolución del valor, esas etapas de la evolución del valor se presentan en esta gráfica. Primero empezamos teniendo el sector primario, la extracción de determinados bienes. La extracción, ese es el nivel evolutivamente en los negocios número 1. Después viene la parte de la producción, cuando se viene todo el tema de la fabricación, toda la revolución industrial y todo lo que es la industria, como una segunda etapa evolutiva en el concepto de añadir valor o de crear valor. Después viene la parte de entregar servicios, el servicio como un sector terciario evolutivamente, históricamente. De hecho, en México más del 70% de nuestro Producto Interno Bruto tiene que ver con servicios, es decir, el dominante hoy en día son los servicios, pero después de los servicios estamos ya en una etapa posterior que tiene que ver con las experiencias. Ya estamos situados a un cuarto nivel evolutivo dentro de lo que es esa historia de la creación de valor. A nivel de esas capas o de esas etapas, se puede ver que la posición competitiva se ha ido aumentando en cuanto a la diferenciación. Esa ha sido como la vertiente que se ha venido desarrollando versus en las primeras etapas algo que era más genérico o más commodity, como se le suele decir a estos elementos, productos que no tienen diferenciación. Y por el otro lado, el precio. Dentro de los mercados hemos visto cómo el precio también se ha venido aumentando. ¿Por qué? Porque la disposición a pagar de productos de mayor valor percibido, el valor tiene que ver con percepción, es subjetivo y es contextual, entonces ha generado un aumento importante en los precios. Hoy en día manejamos precios premium versus precios genéricos. Lo podemos ver de manera muy sencilla con el café, es un buen ejemplo, cómo ha venido evolucionando el tema del valor. Desde el punto de vista de la baja diferenciación tenemos el grano de café puro, el grano de café como tal del sector primario. En ese sentido, el precio dentro del mercado, la disposición a pagar obviamente va a ser menor.
después si lo conectamos con la producción, le metes un empaque, le metes una bolsa, en fin, el empaque que sea, y lo industrializas, lo llevas a líneas de producción para pasar de un sector primario a un sector secundario, se le agrega cierto valor con ciertas marcas, con cierto marketing y se distribuye y se vende en tiendas, en anaqueles, en canales de distribución diversos en línea. Y ese es el segundo nivel de diferenciación desde el punto de vista evolutivo, poniendo este ejemplo. El tercer nivel de evolución viene cuando se le agregan componentes de servicio, ¿no? Ya llegan marcas que la conveniencia, el lugar, el restaurante, en fin, pues ya le añaden valor a la experiencia de consumir café, lo empiezan a convertir en una experiencia, pero todavía hay un límite, por decirlo así, evolutivamente, y hoy en día nos encontramos marcas en donde invierten bastante en la creación de experiencias de servicio, que tiene que ver con todo el tema que vamos a desarrollar hoy, le añaden valor y la diferenciación aumenta, y a través de esa experiencia de servicio y una serie de conceptos, y además eso genera una mayor disposición a pagar del comprador. Por lo tanto, puedes ver que los precios se van marcando de manera notable y las ganancias también versus el sector primario, digamos este nivel de servicio, en donde arropan el producto con una serie de conceptos y de cosas que hoy vamos a ver, y van elevando ese nivel de disposición a pagar o valor percibido. Y por lo tanto, podemos ver claramente cómo se va dando esa diferenciación y esta evolución a lo largo del tiempo. Y ahora, más recientemente, si vemos ese ejemplo de esta marca de café, no solamente llegas a un tema en donde el producto se arropa con una experiencia de servicio, sino además la tecnología, por ejemplo, a través de apps, a través de personalización o la personalización sencilla a través de estos plumones en donde anotan tu nombre, ese elemento de personalización más la hiperpersonalización a través de aplicaciones, de recompensas, de tarjetas, de datos, se va arropando aún más a través de tecnología esta cuestión de la experiencia, y puedes ver cómo todo eso va creando un ecosistema de valor con base en experiencias. Ese es justamente en donde estamos, el tema que vamos a ver, y ese es justamente el tema de cómo se ha venido desarrollando la evolución del concepto de valor y en dónde estamos parados hoy en día. Por lo tanto, tú, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu servicio, la pregunta que debemos empezarnos a hacer es cómo vamos a poder nosotros ir evolucionando con respecto de estas tendencias de creación de valor para poder generar una mayor disposición a pagar, una mayor diferenciación y por lo tanto una mejor rentabilidad y no estar compitiendo frontalmente con eventualmente tus competidores. Ahora, ¿cuáles son estas distinciones desde el punto de vista económico que hemos venido viendo en esas 4 capas o etapas de la evolución del valor? Me voy a centrar principalmente en las 2 últimas, que es donde hoy estamos más parados, en el tema de servicios y en el tema de experiencias, que hoy el tema es precisamente experiencias de servicio. Es una combinación en estos últimos 2 niveles, en donde podemos ver que la función económica ya tiene que ver más no solo con la entrega, sino con una escenificación. Es decir, hay un fuerte componente de los espectáculos o de las cuestiones escénicas, de las puestas en escena, porque es crear todo un ambiente, es toda una temática que más adelante vamos a ir viendo en otras láminas. Es más, pensando en que sea una experiencia memorable, la tendencia en la que hoy estamos parados, más personalizado a un nivel ya de hiperpersonalización. Anteriormente era una segmentación ya de nichos y bueno, hoy en día estamos ya a un nivel de 1 a 1, ¿no? Queremos todo personalizado y ya se vuelve un tema en donde las cuestiones son más duraderas. ¿Por qué? Porque hay fuertes emociones o se busca que haya emociones positivas fuertes para que haya más pregnancia en la memoria de los consumidores y haya más lealtad y una serie de comportamientos positivos para la organización. Tiene que ver con emociones. Entonces aquí puedes ver claramente las distinciones económicas, cómo se ha venido dando estos cambios en las 4 etapas relativas con la evolución del valor. Entonces el juego actual, donde hoy estamos parados y donde yo quiero que tú empieces a pensar que estás hoy parado y de dónde venimos, para que te incrustes y empieces a trabajar tus estrategias bien alineadas con lo que hoy está generando el valor,
tiene que ver con la puesta en escena o la puesta en escena de servicios, de experiencias, de servicios o servicios con un fuerte componente experiencial. Ese es el tema, amigas y amigos, que hoy estaremos desarrollando a lo largo de estos minutos. La clave está en cómo haces sentir, tiene que ver con emociones, con eventuales sentimientos, cómo haces sentir al cliente. Y estamos ya en una competencia, en una batalla de emociones. Ahí estamos hoy parados en las experiencias de servicio, por lo tanto el enfoque va centrado, sigue siendo centrado en el cliente, pero con un fuerte componente de experiencia o de emociones para que se dé un determinado comportamiento en el cliente. Ahora, es muy importante que no confundamos la experiencia del cliente con el servicio al cliente. El servicio al cliente es diferente. Es muy importante, por supuesto, no hay que soslayarlo, nada es de restarle importancia, solamente que no es lo mismo hablar de crear una experiencia para el cliente que del departamento de servicio o funciones de servicio al cliente. Por ejemplo, servicio al cliente lo suelen brindar áreas específicas, hay departamentos o áreas. En cambio, crear una experiencia de servicio es un tema transversal, es un tema en donde participan todas las áreas de la organización y se diseña y se trabaja desde la alta dirección, no se trabaja solamente desde una mirada desarticulada de reacción. Otro elemento es que tiene que ver con algo proactivo la experiencia de servicio. Las experiencias de servicio no son reactivas y generalmente las áreas de servicio al cliente suelen ser reactivas, responden a situaciones que ya se generaron y atienden situaciones que el cliente tiene, ya sea demoras, alguna queja, alguna situación postventa, alguna garantía, en fin, son cosas totalmente diferentes. Lo que quiero que te quedes muy claro es que no te confundas con servicio al cliente o áreas de servicio con experiencias de servicio, que es un tema transversal y tiene que ver con la estrategia y el modelo total, el modelo de negocio, no solamente con un área determinada de tu empresa o de tu emprendimiento. Ahora, ambas cosas persiguen retener clientes, por supuesto, persiguen retenerlos y también buscan que ese cliente satisfecho, contento, recomiende, aumente la rentabilidad, porque a medida de que aumenta una relación de largo plazo con un cliente, una marca, un cliente, la rentabilidad va subiendo de ese cliente. Entonces, buscan ambas las mismas cosas. Sin embargo, de los temas más importantes que quiero que te quedes es que la experiencia de servicio o construir experiencias de servicio es un tema transversal, no es un tema propiamente de un área, por lo tanto se tiene que abordar así, desde la alta dirección. Y tiene que ver con las distintas etapas que va viviendo un cliente, los distintos puntos de contacto que va viviendo un cliente cuando vive esa experiencia de consumo de tu servicio, de tu producto. Es cada una de esas etapas y cada uno de esos puntos de servicio cómo se va relacionando con. Cada uno de esos puntos de contacto es importante, lo vamos a ver en las siguientes láminas. Cada etapa que va viviendo el cliente con respecto al consumo de tu producto o servicio y cada punto. Quiero que te quedes con algo fundamental. El servicio y la experiencia de servicio es un tema que hay que diseñar. No es un tema que solo tenga que ver con tener personas con cierta disposición o con cierto perfil o tener una actitud de servicio, que son por supuesto importantes, pero el diseño de una experiencia así se tiene que abordar como un diseño de experiencia. Y antes de entrarle a ese punto más a detalle del diseño de la experiencia, comentar por qué es importante también la experiencia, porque desde el punto de vista psicológico, digamos, cerebral, las experiencias que tiene un cliente a través del servicio, del consumo de tus productos o de los momentos que va viviendo con tu marca, también puede ser a través del marketing, generas en ellos emociones, y las emociones son el fijador de la memoria. Las emociones son el elemento que graba esas impresiones mentales en la mente de tu consumidor, y además las emociones son el motor
motor que impulsa las acciones. Por lo tanto, una experiencia que crea emociones positivas fuertes va a generar comportamientos positivos para la organización, como la recomendación, la lealtad, o hoy en día se habla incluso de crear fans de marcas. Esos comportamientos para recomendar, para comprar, para hablar de ti, para emocionarse contigo, tiene que ver precisamente con el desarrollo de las emociones. Por lo tanto, las experiencias pues se vuelven importantes. ¿Qué experiencia específica va a entregar o va a ofrecer tu marca, tu servicio, tu producto? ¿Cuál va a ser esa experiencia? Y eso es lo primero que tienes que pensar. ¿Cómo voy a diseñar? ¿Qué diseño voy a hacer para lograr crear esa experiencia de servicio? Y ahí lo primero que hay que hacer es conocer a tu cliente. Cuando haces estrategia empresarial o cuando haces una propuesta de valor o un modelo de negocio, el centro siempre es el cliente, siempre es el cliente. Entonces, aquí no es la excepción. ¿Cuál es ese cliente y cuáles son los distintos arquetipos que ese tiene el cliente? Entonces, lo primero que te digo es, conoce profundamente a tu cliente. Ahorita te voy a dar algunas herramientas. 2, empezar a pensar en cómo voy a gestionar a través de mapear, de dibujar esas interacciones que voy a tener con mi cliente, que mi cliente va a tener conmigo. Escuchar permanentemente, observar permanentemente a tus clientes, si ya eres una empresa operando, y medir continuamente, trimestre a trimestre, mes a mes, evento por evento, según tu negocio, cómo estás creando y cómo te está percibiendo esa creación de experiencia tu cliente. Esos son los primeros puntos, los primeros elementos que hay que cuidar. Cuando tú diseñas una experiencia de servicio, siempre tienes que ver no solo el diseño, sino de la mano de ese diseño que quiero lograr, qué experiencia quiero proporcionar, va de la mano un tema de restricciones. Siempre que diseñas hay un tema de restricciones, y las restricciones tienen que ver con, por ejemplo, si eso va a ser viable. Tú puedes diseñar algo padrísimo, pero si a la hora de ver viabilidad, es decir, rentabilidad, no es rentable, pues no es un buen diseño. El diseño tiene que ser rentable. Y la segunda restricción que te vas a encontrar tiene que ver con la factibilidad, que sea factible hacerlo, es decir, que lo puedas hacer, que tengas los procesos, los recursos, las competencias, las tecnologías, los elementos para poderlo hacer. Si no lo tienes, obviamente no va a ser un diseño que cumpla con no tener restricciones. Si tienes una sola restricción, no va a ser viable, no va a ser un éxito, porque no vas a poderlo lograr o sostener en el tiempo. Entonces, siempre que diseñas tienes que cuidar no solamente que sea atractivo ese diseño, ese concepto de experiencia de usuario, sino que además sea rentable, es decir, viable, y que además sea factible, técnicamente lo puedas llevar a cabo, que tengas los elementos, las capacidades, las competencias para poderlo hacer. De lo contrario, pues aunque tengas ideas X o Y, pues no van a poder fructificar y durar en el tiempo. Entonces, conocer fundamentalmente a tus clientes, como decíamos en la lámina anterior, de las anteriores, es fundamental. Hacer que las personas sean lo primero, ponerlas en el centro de la historia, y convertir necesidades que tienen esas personas, dolores, frustraciones, como ya lo has visto seguramente en otras herramientas. Puedes ver que eso es terreno fértil para pensar en el diseño de esas grandes experiencias que te van a hacer diferente. Acuérdate que tiene que ver con diferenciación. Y para esto no es nada más decir qué quiere la gente y ya, hay que estar observando, tener una percepción muy importante y una empatía con tus clientes. Esos son los principales elementos. Si tú no tienes una profunda percepción, clara percepción de esos clientes, difícilmente vas a poder diseñar un concepto de valor y un concepto que sea una gran experiencia. Entonces, la percepción es un elemento importante. El otro elemento importante es la observación. Es decir, que te vuelvas un observador minucioso, acucioso, un detective que esté pendiente de lo que está sucediendo en tu mercado, en tus clientes, lo que viven tus clientes, y a través de eso poder tener elementos para diseñar una gran experiencia de servicio. Hay que estar siempre observando comportamientos más que palabras.
Y la empatía, ponerte en el lugar de ellos, que viven ellos, que no están viviendo, para que puedas conocer de manera profunda a tu cliente y a través de ese conocimiento descubrir cómo va a ser ese diseño de tu experiencia en tu servicio. Hay muchas herramientas, no es el tema de esta transmisión. Tú te puedes apoyar con distintas herramientas como los Buyer Persona para conocer a esos clientes, como mapas de empatía, entrevistas, hacer focus group, observación, también datos de internet dependiendo de tu negocio, con analytics de web. Puedes trabajar también observación en campo, en fin, hay un set muy amplio de herramientas. Lo importante es que tengas claro que el centro es tu cliente y que le inviertas tiempo de calidad a través de estas herramientas para conocer profundamente a tu cliente y a través de ese conocimiento poder diseñar una experiencia de servicio al cliente. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tienes que cuidar cuando diseñes la experiencia del servicio? Primero, tema escenificable. Una de las características que dicen los especialistas en estos temas es: piensa en un concepto o en una escena o en un tema, algo temático. Por eso hoy en día vas a escuchar que están en boga modelos de experiencia basado en lugares tipo Disney y cosas así, porque su base tiene que ver con escenificación. Es como poner una obra de teatro o un tema de escena, una puesta en escena. Pensar cómo tu negocio, tu servicio puede aprovechar este tipo de conceptos, ¿no? En un restaurante temático es más sencillo quizás, pero en todos los negocios tú puedes desarrollar programas, servicios temáticamente o conceptualmente, temáticamente hablando, puedes desarrollarlos. Señales positivas que estén armonizadas con ese tema, es decir, evidencia física le llaman en servicios. Todo lo que está alrededor de ese servicio, de ese concepto, de ese tema, tiene que estar alineado, articulado con ese diseño conceptual o temático. Mezclar elementos que sean de recordación, recuerdos, detalles que puedan las personas tener, que se vinculen con la experiencia y el momento para que todavía haya más fijación de esas emociones, es decir, recuerdos. Y lo más básico y fundamental, lo más importante, es que pienses que tu servicio y los servicios en general, y más en el de experiencias, tiene que ver con el involucramiento activo de la persona, como en los servicios, pero te digo aquí más, y además que aproveches todos los sentidos para poder realmente crear esa gran experiencia para tu cliente. Ahí es un tema, dependiendo el giro, dependiendo el negocio, pero tienes que trabajar con todos los sentidos para que esa persona tenga una gran experiencia y obviamente dispares en ella, crees en ella, generes en ella emociones, esas emociones positivas que puedes mover en tu diseño, en tu concepto, dependiendo tu giro, vuelvo y lo repito, es la personalización. Cómo tu servicio se puede, o alguno de tus servicios, llevar a un grado de personalización. Ahí hay una palanca que hay que estudiar, depende, vuelvo al tema, tu caso específico. ¿Cómo puedes hacer una experiencia personal tu servicio? Reducir fricciones, eliminar fricciones, eso es un elemento importantísimo para lograr una gran experiencia de servicio. El autoservicio como una palanca. ¿Qué puede hacer el cliente solo por sí mismo como parte de una nueva experiencia de servicio? ¿De qué manera a través de tecnología puedo yo hacer que ciertos procesos el mismo cliente los lleve a cabo? Plazo de entrega tiene que ver, es un aspecto importantísimo. Por eso vemos ahora empresas tan grandes como Amazon, como Mercado Libre invirtiendo en su logística para que los plazos de entrega se reduzcan en el caso de productos, porque el tiempo es un elemento de servicio, aunque tú te dediques a comercializar productos. Disponibilidad, siempre debe de haber un equipo que soporte, que esté siempre al pendiente. Entonces toda la parte de soporte y disponibilidad se vuelve una palanca importante para el desarrollo de tus servicios. Entonces, las experiencias de servicios se diseñan, no son improvisadas.
Tienes que trabajar continuamente en el diseño de esas experiencias. Es un tema que hay que trabajar conscientemente, transversalmente, y no verlo nada más como un departamento de servicio o como un elemento que tenga que ver con la actitud de las personas solamente, sino de manera transversal y profunda en tu trabajo, en tu organización, en tu área, en tu emprendimiento. ¿Cómo voy a diseñar? Es lo que te he venido compartiendo a lo largo de estos primeros minutos, porque es una de las dos columnas, de los dos pilares importantes para crear una gran experiencia de servicio. La primera tiene que ver con el diseño de esa experiencia de servicio, y la segunda tiene que ver con la gestión de ese diseño. Los diseños, las experiencias no solo se diseñan y se gestionan. Es decir, hay que operarlas, hay que hacer que se vuelvan consistentes, que se vuelvan confiables, y para eso hay que trabajar hacia adentro de la organización. Trabajas con personas, es un elemento clave para gestionar una experiencia de servicio, personas. El otro es todo el ciclo de vida, todo el timeline, todos los momentos que va recorriendo el cliente con tu servicio, con tu producto, los puntos de contacto que va habiendo entre la empresa de lado en el backstage o en el back office, con los puntos que va tocando tu consumidor a través de ese timeline, de ese tiempo, esa línea de tiempo que está viviendo tu consumidor. Cada punto de contacto, en cada momento de contacto, de interacción entre tu marca, tu servicio y tu cliente, hay un momento de verdad. Un momento en el cual el cliente puede llevarse una experiencia positiva y una emoción positiva o una emoción negativa. Ese es el momento de verdad. Cada vez que tu cliente va recorriendo el viaje y va tocando a tu empresa a través de, no sé, un sitio web, una recepcionista, un médico, dependiendo del giro en el que estés, alguien que le atiende o en algún momento que recibe el servicio o algo de sus productos que reciben servicio, porque acuérdate que en los servicios hay diferentes tipos de servicio, eventualmente vas a generar emociones. Entonces, vida, puntos de contacto, personas que están ahí involucradas y emociones a través de esos puntos de contacto son la materia prima junto con las demás palancas para que tú puedas gestionar una gran experiencia de servicio. El viaje del consumidor, para esto hay muchas herramientas, como precisamente esa, el viaje del consumidor. Es una herramienta que te va a servir para ir viendo ese recorrido a través del tiempo de tu cliente y cómo a través de esos diferentes puntos de contacto, por ejemplo, en este caso, una persona que va a tomar un vuelo, va a viajar en un avión, pues va recorriendo estos diferentes puntos que vamos viendo de manera vertical y va teniendo distintas emociones que pueden ser positivas, neutrales o negativas. Esos son los momentos de verdad, y esas son las oportunidades que tú tienes pensándolo así, diseñándolo así, mapeándolo así, como tú puedes detectar en dónde estás o dónde está tu competencia y en dónde están las experiencias que típicamente está viviendo el consumidor, y las oportunidades son precisamente a través de estos distintos elementos del viaje de consumidor. Entonces, en los servicios tienes por un lado el front stage o la parte que está enfrente, es decir, en donde el cliente está viviendo esa experiencia, y el backstage, que es todo lo que está ocurriendo hacia adentro, tras bambalinas, como haciendo la analogía con un teatro. Todo lo que está atrás, el backstage, es lo que no se ve para que en el front stage, tu cliente esté viviendo una gran experiencia, esté disfrutando esta puesta en escena que tú montaste, que tú diseñaste, y atrás está ocurriendo la magia, ¿no? Todo el trabajo para que se logre esa experiencia. Entonces, la primera parte es el diseño de esa experiencia, y en la parte de atrás es la gestión de esa experiencia. No es nada más improvisar, vuelvo y lo repito. En el front stage buscas tener experiencias únicas, tiene que ver con todos los pasos que va viviendo el consumidor para que las personas vayan teniendo esta gran experiencia de servicio, y en el backstage
tiene que ver con capacidades, con trabajo en equipo, con estructura, tiene que ver con varios elementos y no solamente es, digamos, valga la expresión, la actitud del personal, que es un elemento nada más, son varios los elementos. En el ejemplo de un restaurante, el front stage es todo lo que está ocurriendo, que el cliente tiene contacto, todas estas evidencias físicas, el lugar, la mesa, el personal, la ubicación, todo lo que tiene que ver, que conecta y conoce y ve el cliente. Y la parte del backstage, lo que hay que gestionar muy bien para lograr una gran experiencia en el frente, es el famoso backstage. Entonces, eso es en los servicios. Si vemos, por ejemplo, este viaje de este consumidor, en donde una persona se hace la pregunta de qué hacer un fin de semana o un día determinado, y decide ir al teatro, escoge una determinada función, compra el ticket, ahí estás mapeando todos los pasos que vive un consumidor a través de esas acciones, como lo decíamos, esos puntos, para que un consumidor pueda disfrutar de una gran experiencia de servicio, en este caso con el teatro, que es una buena analogía por esto de la puesta en escena. Pero lo que quiero que aquí te quede es muy importante es, aparte del diseño que está en el frente, lo que va a vivir el cliente, esa puesta en escena que va a disfrutar, es cómo se está dando atrás el trabajo, la gestión, lo que tienes que alinear perfectamente bien cuando diseñes ese servicio. No solamente son las personas o el staff que está operando, sino también elementos físicos, hay un montón de elementos físicos, dependiendo del giro de negocio en el que tú te encuentres, un montón de aspectos, las operaciones, es decir, los procesos y procedimientos que tú estás teniendo para poder entregar esa experiencia, la estructura organizacional, por ejemplo, que tú tienes que diseñar alineada a esa experiencia de servicio. Y temas de cultura organizacional o de cultura de trabajo. Si yo quiero crear una puesta en escena divertida, en donde la diversión sea el eje principal o el tema esté relacionado con la diversión, tengo que trabajar en una cultura que valore y que tenga comportamientos alineados a la diversión. Si quiero crear una experiencia innovadora, tecnológica, pues tengo que alinear mis estructuras, mis operaciones, mis productos, mi evidencia física, todo, mi cultura, para que esté perfectamente alineada con la experiencia de servicio que yo quiero crear. Por lo tanto, primero diseño, ¿qué quiero lograr? Fase 1, con todo lo que vimos, y fase 2, gestiono, alineo, integro, hago una integración, una concordancia entre productos, operaciones, estructura y cultura, para que esa experiencia no sea de chiripa, sino que sea una experiencia diseñada, planeada y que siempre sea consistente a lo largo del tiempo. Es ahí donde está el verdadero trabajo, lo difícil, lograr consistencia para que esa experiencia sea así. Las grandes marcas que crean grandes experiencias de servicio no solamente están pensando en el front, sino están trabajando muy fuerte en todo el backstage, en todos estos elementos para poder hacer viable y factible y consistente en el tiempo, y eso es lo importante, por eso lo repito tanto, porque ahí es donde está el verdadero desafío, el verdadero reto. Entonces, con esto voy a ir cerrando. No es un tema solo de aspiraciones y de bonitos deseos y de bonitas actitudes, como luego a veces nos lo han vendido. El verdadero trabajo es diseñarlo y luego hacerlo posible, hacer que suceda, y ahí es donde te vas a encontrar los verdaderos desafíos. Yo que he trabajado de la mano con un montón de empresarios, ahí es donde te vas a dar cuenta que está el verdadero trabajo. ¿Cómo voy a lograr que esa integración entre lo que suena muy bonito y padre y quiero lograr y la verdadera realidad que me voy a enfrentar para poderlo lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo enumero de manera muy sencilla. Diseña una estructura alineada a esa experiencia de usuario que quieres lograr. Define muy bien los procesos necesarios para que consistentemente puedas entregar esa gran experiencia de servicio, primero. Y después, define muy bien los procedimientos específicos. Es un chambononón.
Es un trabajo muy laborioso, te lo anticipo, pero vale la pena. Es solo a través de recorrer este camino como vas a hacer consistente esa experiencia de servicio. ¿Cómo van a ser esos procedimientos para que vuelvas un estándar, gradualmente logres un estándar alineado a esa experiencia de servicio? Es lo primero que te recomiendo hacer en la parte del backstage o de la gestión de estas experiencias de servicio. Después, alinea muy bien tus recursos materiales y tus recursos humanos. La parte 3, el capital humano. Si no tienes bien articulados tus recursos materiales del tipo que sea, dependiendo tu giro, pueden ser evidencia física o instalaciones, o pueden ser temas de tecnología, aparatos, o pueden ser líneas, dependiendo tu giro de negocio. Alinea muy bien tus recursos materiales con esa experiencia, articúlala muy bien. Si tienes desalineación, vas a estar gastando dinero, vas a mermar rentabilidad y tu experiencia no vas a lograrla de manera consistente. Y capital humano. Si tus personas no tienen las competencias, no tienen los perfiles, las personalidades necesarias, idóneas para crear esa puesta en escena, no vas a lograr ese resultado. Por lo tanto, tienes que diseñar lo que quieres lograr y luego alinear en cada posición. Es como cuando haces uno de estos castings en temas de espectáculos, vas a buscar a esa persona que tiene la personalidad, que tiene la competencia y que tiene el perfil demográfico y lo que sea, según el método que utilices, para que ese capital humano esté perfectamente alineado con esa experiencia. Si tú quieres lograr una experiencia divertida y tienes una persona, por ejemplo, con rasgos de introversión, en una posición de contacto con el cliente, obviamente no se trata de echarle ganas. Su perfil y sus tendencias naturales no van a ser las mejores para crear esa experiencia de servicio. Es un ejemplo pequeño que te doy. Y evalúa y mide constantemente si estás logrando, ya que estás operando, esa experiencia de servicio, porque es a través de eso como vas a iterar y vas a poder ir evolucionando esa gran experiencia de servicio. Las experiencias de servicio que hoy vemos, las grandes experiencias de servicio que se han vuelto famosas, no se lograron de la noche a la mañana, se lograron a través de un proceso iterativo de cambio y de mejora constante hasta que van ajustando el modelo a través de ese aprendizaje que vas a lograr a través de esa medición. A través de esa innovación y de esa mejora continua vas creando nuevas temporadas, nuevas versiones. Solo que hoy vemos el resultado, el fruto, pero no vemos la película completa. Por lo tanto, estos son los 5 elementos clave que yo te dejo para que tú puedas crear una gran experiencia de servicio consistente, rentable, factible en el tiempo, que no sea una situación, insisto, eventual, sino creciente y mejor, y que tienda a crecer. Por lo tanto, cierro con esto: las experiencias no solo se diseñan, las experiencias, las grandes experiencias, se deben de gestionar. Y tú como emprendedor, como líder, como director, como dueño de empresa, tienes que hacer el trabajo de diseño y de gestión para poder lograr esa gran experiencia de servicio que te va a llevar a nuevos niveles de rentabilidad y de crecimiento, de lealtad de tu marca y bueno, muchas cosas positivas. Muchas gracias, amigas y amigos emprendedores y empresarios. Muchas gracias al Espacio Emprendedor, a su equipo técnico que hace posible cada transmisión. Me despido, soy su servidor Gus Bazán, soy coach y consultor de negocios. Cualquier cosa en la que pueda servirte, sígueme en mis redes, sígueme en mi página web y con gusto te ofrezco que podamos conversar para, en lo que yo te pueda servir, poderlo hacer. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.